Mesa Central. 8 de la mañana con 9 minutos, avanza la mañana y también avanzan las noticias. Seguimos revisando entonces lo más importante junto a Andrea Rivera. Andrea, ¿con qué vamos ahora? ¿Con Lo qué mencionabas tú en la editorial esta mañana de Mesa Central, que ya ha transcurrido un año desde que ocurrió el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, el exteniente venezolano de 32 años, cuya búsqueda a contrarreloj implicó una serie de diligencias policiales y tensionó aún más las relaciones entre Chile y Venezuela. Fue precisamente la madrugada del 21 de febrero del 2024 cuando un grupo de falsos PDI subieron hasta el piso 14 de un edificio ubicado en la calle El Molino de Independencia en la región metropolitana. Luego comenzaron todas las pericias hasta que se dio con el cuerpo del exteniente venezolano. Si bien ya diversos imputados indicados como implicados en el crimen han sido detenidos principalmente en el extranjero, este caso ha estado marcado por, según supone el Ministerio Público, la idea que gatilló el crimen, es decir, un móvil político. Ojeda, recordemos, era opositor al régimen de Maduro, era asilado político en nuestro país y de hecho en Tele 13 Radio el fiscal nacional Ángel Valencia transparentó que un testigo del caso había señalado que la orden para cometer este crimen y el pago del mismo vino de Diosdado Cabello, quien es el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro y quien es denominado como el número 2 del chavismo. Una noticia que tuvo gran repercusión a nivel internacional, donde se destacaba no solamente medios venezolanos, sino que también de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, las declaraciones que hizo acá en Tele 13 Radio el fiscal nacional Ángel Valencia y las posteriores declaraciones también del gobierno con respecto a que si esto se llega a confirmar, que detrás de este crimen está precisamente Diosdado Cabello, es que el gobierno chileno acudiría hasta la Corte Penal Internacional para seguir el curso de este caso. Bueno, ante todas estas declaraciones, él fue el propio Diosdado Cabello que cuestionó ayer estas vinculaciones, pero también declaraciones del ministro de Justicia Jaime Gajardo que hizo a la agencia EFE con respecto a que el país va a estar disponible para retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, las que se rompieron en agosto del año pasado por decisión de Caracas. De Caracas, claro. Del régimen de Maduro. ¿Qué dijo Diosdado Cabello? En su particular lenguaje. Pobre gente, decía, no puede ser que hace 4 semanas estaban hablando pendejadas de nosotros y ahora en este momento, ¿qué ha pasado en estas 4 semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? ¿Qué habrá pasado o qué no habrá pasado? Muy aduladores son, dijo Cabello. También decía que estos comentarios los hizo durante su programa semanal de televisión que es transmitido por el canal estatal BTV, luego de leer una noticia sobre la declaración del ministro de Justicia Jaime Gajardo, que en esta entrevista con EFE decía que el país estaba siempre disponible para retomar las relaciones diplomáticas bilaterales y aclaró que aunque su gobierno no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro, proclamado ganador de las presidenciales del 2024 por el organismo electoral controlado por rectores afines al chavismo, tampoco planea reconocer al opositor Edmundo González como el vencedor y se mostraba también convencido de que el Ejecutivo hace lo correcto en términos internacionales. Pero, claro, Diosdado Cabello cuestiona precisamente estas declaraciones con respecto a esta posibilidad de que Chile se allanaría a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, pero recordemos que aquí también hay otro objetivo por parte del gobierno, que es poder darle curso también a las salidas de los venezolanos que han cometido delitos en nuestro país para poder expulsarlos. Claro, yo creo que ahí es el punto clave. O sea, ya vemos lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos para que le permitan sacar aviones con deportados. Chile tiene un problema grave de migración irregular, un problema de delincuencia relacionado también a estas bandas como el Tren de Aragua, y necesita sacar a esta gente de acá, necesita poder continuar con las deportaciones. Hay cuántas órdenes sin cumplir porque no se pueden llevar a sus países de origen, o sea, Venezuela no acepta a sus ciudadanos de vuelta.
ese es, yo creo, un interés de política exterior súper importante para el gobierno chileno. Necesita esa relación y, por tanto, es lo que está, de alguna manera, dejando la puerta abierta el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ahora, recordemos que Jaime Gajardo es del Partido Comunista. El Partido Comunista es como el único partido que ha apoyado consistentemente al régimen de Maduro. Él ha sido un poquito distinto, él ha sido un poquito más... sus declaraciones son un poquito más... Se alinean a la política exterior del gobierno. Y él dice que hay que diferenciar entre no reconocer la legitimidad de Maduro y que es distinto a de frentón reconocer como que Edmundo González es el presidente de Venezuela, que lo han hecho muchos países, claro, ya varios países. Pero de hecho, Edmundo González no vino a Chile. No. Cuando hizo su paso su previo gira. a la, claro, que estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, si no me equivoco. Estuvo en todos los países que claro. ya lo han reconocido como el legítimo presidente de ese país, el legítimo vencedor de las elecciones. Claro. Y no vino a Chile porque efectivamente no hay, y el gobierno ya le ha dicho claramente que no puede, no lo va a reconocer. Claro, que en el fondo también va un poco con la línea con lo que pasó con el reconocimiento que hizo Chile a Juan Guaidó como el presidente encargado, porque finalmente tampoco eso prosperó demasiado, o sea, fue un presidente encargado que actuó de alguna manera en la sombra, tratando de visibilizar lo que estaba pasando en Venezuela, pero que tampoco tuvo mayor injerencia ni cambio en lo que está pasando actualmente en la crisis política y económica de Venezuela. Uh-huh. Entonces, ahí también está el argumento del por qué Chile se niega a reconocer a Edmundo González como el vencedor legítimo de las elecciones hasta que no se demuestre vía actas que eso ocurrió. Claro. Actas electorales. Bueno, acuérdate que trajeron las actas para acá a Chile. Los claro, pero por parte de la oposición. Fueron recibidos incluso en el Congreso, transversalmente esas actas, pero bueno, efectivamente también hay un tema ahí político de dificultad de reconocer a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones. Tema que sin duda va a dar que hablar hoy día en este primer aniversario del secuestro del exteniente Ojeda. Oye, ayer en Tele 13, en el noticiero de Canal 13, salieron nuevos antecedentes del caso Pulgar. Sí. Que ayer finalmente fue formalizado y entró en prisión preventiva. Sí, diputado. Prisión preventiva que cumple en la cárcel de Cauquenes. Recordemos que el tribunal además decretó un plazo de investigación de 60 días ya para este caso. Pero ayer... digamos primero que se le acusa de violación y abuso sexual. Reiterado. De una menor de 14 años. 14 años. Sí. Bueno, ayer T13 tuvo acceso a los antecedentes de esta investigación, entre ellos la declaración de la denunciante. Ahí se relata que el primero de los hechos denunciados habría ocurrido en enero del 2014 en la comuna de San Clemente. La joven en ese entonces de 14 años vivía en una casa junto a sus padres cuya familia tenía un parentesco con Pulgar. Las visitas del tío Panchi, como le decían, se volvían frecuentes. Recuerda ella en este relato que el 4 de enero del 2014 el tío Panchi llegó a la casa y la invitó a buscar un láser que por esos años estaban de moda. Me comentó que debíamos ir al sector Los Álamos, distante a 1 kilómetro de mi casa. Yo le dije que sí, considerando que había bastante confianza, y fuimos en su auto. En el camino de regreso, según el Ministerio Público, detuvo el auto en un descampado, momento en que se habría concretado la primera agresión sexual. Luego, dice la denunciante, me dice que yo no debo contarle a nadie de lo ocurrido, que si lo hago le podría pasar algo a él como a mis papás, y que al llegar a la casa me bañara, me cambiara ropa. Llegando a mi casa seguí cada una de las instrucciones de Francisco, es lo que relata esta denunciante. Ya en marzo del ya en marzo del 2014, cuando la adolescente ingresó a enseñanza media, según su testimonio, el diputado comenzó a contactarla telefónicamente para que se reunieran. Él me escondía en el asiento trasero del auto, me tapaba y luego íbamos a un motel que no recuerdo el nombre. Solo recuerda ella que había muchos gritos de niños. Todo esto ocurrió aproximadamente en 10 oportunidades. Él me hablaba por WhatsApp, me decía que cuándo nos íbamos a juntar y me reiteraba que si yo contaba algo, le iba a pasar algo a él y le iba a pasar algo a mis padres. Muchos gritos de niños. Sí, eso es llamativo. Qué horror. Sí. Asimismo, en la carpeta investigativa, un testigo del caso señala que se enteró por ella en enero del año 2020 aproximadamente. No obstante, desde hace algún tiempo yo ya venía sospechando de algunas conductas, como por ejemplo, en varias ocasiones despertaba llorando, muy asustada en las noches. Al preguntarle, ella simplemente me decía que eran pesadillas, lo cual, por supuesto, nunca le creí. Así que parte de los relatos que ayer revelaba T13 en el informativo central. Son muy fuertes, son relatos judiciales.
Esto en el contexto de que el diputado Francisco Pulgar ha negado siempre esto, dice que es toda una maniobra política, que es todo falso, que poco menos que está haciendo, ¿cómo se llama? No sé, le están inventando algo que no ocurrió para perjudicarlo, pero la verdad es que esos testimonios son súper fuertes. Y bueno, hay 60 días entonces para que se investigue aquello, ya con el testimonio de esta niña que no sé qué edad tendrá ahora, pero... Eso fue el 2014, tenía 14 años. Ahora es grande ya. Claro, debe tener como 24, po, ¿o no? Sí, 24 años. Yo soy pésima para las matemáticas, pero Panchito dice que sí. Yo también. Así no que... podría hacer un cálculo del déficit fiscal, por ejemplo. Oye, bueno, tremendo esos antecedentes. Vamos a ver entonces cómo evoluciona la investigación. Lo que sí hay que celebrar, que yo creo que pasó colado ayer, producto de todos los problemas que ha tenido el gobierno y el ministro Marcel ahí. De hecho, el ministro Marcel parte de la conferencia de prensa diciendo: yo sé que no le interesa a nadie que esto pasa colado porque están todos preocupados de mi problema con Corfo, pero el acuerdo Codelco-Anglo América es histórico y es fantástico y nos va a generar un beneficio económico muy grande al sector privado, porque está Anglo American ahí, pero también al sector público. Claro, es un memorándum de entendimiento que potencia en conjunto el desarrollo del distrito Andina a Los Bronces mediante un plan prefino promedio anual en caso de conformarse la alianza sujeta a la obtención de los permisos respectivos. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó que esta oportunidad única posibilitará convertir al distrito minero en uno de los 3 más importantes de Chile y en el 4º a nivel mundial. Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American Chile, indicó que esperan que ambas empresas logren materializar la iniciativa para implementar una nueva forma de hacer minería en el país. Una alianza que permitiría incrementar la producción sin inversiones adicionales sustantivas, fortalecer la posición de Chile como líder mundial en la industria cupífera. Y el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, explicaba que esto va a permitir desarrollar de manera conjunta un plan minero para 2 yacimientos que ya son contiguos, que son vecinos, que están uno al lado del otro, y que al trabajarse como un plan minero conjunto permite justamente optimizar el desarrollo de esos yacimientos, y al optimizarlo, el desarrollo de estos yacimientos, va a aumentar la producción en 120.000 toneladas anuales a partir del momento en que se obtengan los permisos ambientales y por 21 años, decía Máximo Pacheco. Además, resaltó el impacto económico de esta iniciativa, asegurando que esto va a generar una riqueza a las empresas, al país y al tesoro público equivalente a los 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, que es un volumen de riqueza extraordinario. Le preguntaban sobre si esto de alguna manera abre el camino para la privatización de Codelco, o podría interpretarse como un intento de privatización de la cupífera estatal. Pacheco aseguraba que es claro que las empresas, tanto Codelco como Anglo American, siguen manteniendo la propiedad de sus concesiones mineras, siguen manteniendo la propiedad de sus activos materiales y, fíjense, decía él, en las plantas concentradoras, los tranques de relave y toda la infraestructura que cada una tiene por su parte. Con todo, insistió que aquí no hay un traspaso de propiedad, aquí solamente se trata de un convenio de colaboración y de trabajo conjunto, principalmente para construir un plan minero conjunto de los 2 yacimientos. Perfecto, es una buena noticia sin duda, que va a generar un avance importante como país, porque crece muchísimo el volumen, la capacidad de Chile de producir cobre con esta unión, así que muy virtuoso ese acuerdo histórico que costó muchos años negociarlo, creo que llevaron una década negociando los términos, pero que finalmente ve la luz. Sí, ahora muchos se estarán preguntando qué pasa con los permisos ambientales, si eso de alguna manera podría o no dilatar en el futuro, a pesar que esto está proyectado para el 2030, son permisos que ya tienen que comenzar a tramitarse. Capaz que le tramitan al propio Codelco los permisos. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Hablemos de la motosierra de Milei. Oye, que este regalo tan peculiar. No llegó con criptomoneda, pero llegó con motosierra. O sea, imagínate, con criptomoneda. Pero lo divertido fue como la puesta en escena. Es impresionante. Cuando uno ve las redes sociales del presidente Milei, hacen unos videos así, estilo influencer, con música tipo Rocky, y él entrando, abrazándose con Elon Musk, diciéndole, amigo, ¿cómo estás? Y luego regalándole esta herramienta enorme que le entregó ahí en medio de esta reunión.
Claro, se reunió ayer con su amigo Elon Musk y le regaló esta motosierra durante una convención conservadora cerca de Washington que reúne a la flornata de la derecha para saborear la victoria de Donald Trump. Llegó la motosierra, siglas de la Comisión de Recorte de Gasto Público Federal encabezada por Musk, escribió Milei en la red social por Dodge. Viva la libertad carajo, añade en mayúsculas junto a un video en el que se le ve entrar muy efusivo en una sala de la conferencia de la acción política conservadora para saludar al hombre más rico del mundo, a quien llama amigo. Tras un abrazo, le regala esta motosierra, símbolo de su política de recortes drásticos, que además, convertido en un asesor cercano a Trump, blande como un trofeo. Junto a Milei se encontraba Gerardo Bertein, canciller argentino, Luis Caputo, ministro de Economía, y Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Más tarde, vestido de negro y con gafas oscuras como una estrella de rock, Musk exhibió la motosierra en el escenario de la convención en compañía de Milei. El hombre más rico del mundo se alineó con las políticas de Trump y acusó al gobierno del expresidente demócrata Joe Biden de promover la inmigración ilegal y gastar cada dólar posible para conseguir la mayor cantidad posible de votos, porque todos son clientes y todos son votantes. Milei llegó a la capital estadounidense, todo esto en medio de la polémica por el llamado CryptoGate, desatado después de que la semana pasada el presidente impulsara una criptomoneda que en 2 horas colapsó con pérdidas multimillonarias. Y ayer se iba a reunir también se reunió más bien dicho, con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, un organismo que, recordemos, Argentina busca un nuevo acuerdo económico, aparte del préstamo otorgado ya en el 2018 por 44 mil millones de dólares que está reembolsando, y hoy día va a pronunciar un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y se va a reunir con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Tú sabes que la historia de la motosierra es que, bueno, es el símbolo, ¿no es cierto?, de Milei y su afán de recortar el gasto, que es la misma función que tiene Elon Musk ahora en el gobierno norteamericano. Y resulta que Milei tiene una motosierra idéntica y mandaron a hacer una réplica, porque Elon Musk la había visto o la conocía y le había pedido a Milei, entonces Milei se la había prometido y por eso mandaron a hacer una réplica y se la llevaron de regalo hoy día. Entonces Elon Musk en un minuto pregunta, ¿funciona? Como que parece que no funciona, menos mal, porque al lado, viste que a Elon Musk le gusta estar siempre con su hijo, rodeado de sus niños chiquititos, en toda la reunión está con los niños chiquititos ahí. Estaba la niñita al lado, yo decía, esto funciona, y le sacan un brazo a la pobre niña que estaba mirando muy impresionada esa herramienta que le habían entregado de regalo Milei a Elon Musk. Claro, menos mal que Elon Musk no le regaló un WC. ¿Te acuerdas cuando llegó hizo su entrada triunfal en Twitter en esa época, cuando lo compra y llega con este WC a las oficinas de Twitter? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Llegó con un... ¿En serio? Llegó con un water. Llegó con un water directamente. Claro, directamente. Oye, ya, ¿tenemos que ir cerrando entonces? Sí. ¿Quedamos ahí o tenemos algo? Mira, cortito lo que pasó ayer con la justicia española, que condenó a 10.800 euros el pago de aproximadamente 10 millones de pesos chilenos al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Todo esto por un delito de agresión sexual por este beso en la boca que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de Fútbol en Sydney en agosto del 2023. Sin embargo, lo absolvió del delito de coacciones a la jugadora para que restase importancia a ese beso. También fueron absueltos de este delito de coacción el exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y los exdirectivos Albert Luque y Rubén Rivera, que no tiene nada que ver conmigo, lo aclaro de inmediato. El fallo del juez José Manuel Fernández, lavándome las manos. La Audiencia Nacional, donde se desarrolló este juicio, prohíbe además a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Luque, que era el exdirector de fútbol de la selección masculina, y Rubén Rivera, responsables de marketing de la federación, quien acompañaba a las jugadoras en el viaje de la isla Ibiza, con el que fueron premiadas por ganar el Mundial. Recordemos que la Fiscalía pedía a la Audiencia Nacional una condena de 2 años y 6 meses de cárcel, pero finalmente entonces termina con este pago de 10 millones de pesos chilenos, los que va a pagar en cuotas. Hay escándalo en España porque consideraron que era muy poco, solamente un pago de una multa. Sí. Así que, bueno, pero ahí quedó la cosa al final en este caso. Muchísimas gracias, Andreita, que estés muy bien. Nos vemos.